Cuando uno va, por ejemplo, al Banco de España y lee sus informes y publicaciones, encuentra en la introducción una frase realmente desoladora, pero realmente sincera. Dice algo así como: las reformas laborales, y se hace referencia a las de los dos últimos gobiernos, están funcionando adecuadamente porque se están moderando los salarios. Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Es un reconocimiento que se suma al informe del Fondo Monetario Internacional de junio del 2012, en el que decía que el propósito de la reforma laboral era bajar salarios, y que se suma a lo que nos dijo el presidente del Banco Central Europeo en su comparecencia clandestina en el Congreso, que nos dijo que el propósito que tenía que seguir España era bajar los costes salariales para encontrar su lugar en el mundo, sencillamente haciendo lo que mejor sepa hacer, de acuerdo con unos costes laborales muy reducidos. Ese es el plan estratégico que hay detrás de todo. Cuando miras alrededor y miras cómo van las cosas, pues, pero no hablo de España en general, ¿no? Te tienes que indignar y entristecer, y sobre todo en una sensación de más que todo la impotencia. Bueno, no se puede hacer nada, no hay nada que hacer, y a veces la respuesta es no, o al menos la respuesta que yo me doy es no, y eso me entristece todavía más. La pregunta que le hacíamos al Gobierno es: ¿qué plan tiene usted para este país? ¿Qué modelo de país y qué proyecto económico tiene? No nos han contestado en ningún caso. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sabemos exactamente cada arista del problema, que llevamos 4 años negociando con bancos, con administración pública, con los juzgados, y por lo tanto sabemos exactamente de qué estamos hablando. No es un momento de normalidad, es un momento de imposición, es un momento en el que la propia Comisión Europea sigue recomendando más reformas laborales, más reforma del sistema de pensiones, más reformas del cariz de las que vienen siendo. Hoy pagamos 38.000 millones de euros en tipos de interés, en intereses de la deuda, derivados de la deuda pública. El presupuesto de cultura son 700. Es un funcionamiento muy perverso por el cual se garantiza de forma constitucional, que no es poca cosa decir eso, que hay que pagar los intereses de la deuda pública por encima de todo, pero a la vez se salvan bancos, de forma que se socializa la deuda, se socializan las pérdidas, y ese dinero, por la propia ley de estabilidad presupuestaria derivada de esa reforma constitucional, tiene que salir de otros espacios. Salen de los espacios del escenario público, de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras públicas y de otra serie de partidas fundamentalmente sociales. En este país confundimos cabreo con crítica, con análisis crítico, con revolución, y no es verdad. O sea, somos furibundos, somos un país violento, por razones históricas y razones políticas y sociales. O sea, en este país pegamos el puñetazo encima de la barra de este bar, por ejemplo, pero luego salimos y miramos si no nos han quemado el coche. Exactamente, es exactamente eso, exactamente eso. El cabreo no lleva a ninguna parte, como el cabreo no va acompañado de un análisis crítico, no va acompañado de un debate intelectual, no va acompañado de unos razonamientos organizados y sistemáticos y eficaces. Estamos desindustrializando todavía el país, lo que pasa es que están esperando que la bajada salarial sea suficiente para atraer nuevas industrias y que nosotros seamos la nueva China, por decirlo de una forma. Claro que para tener nueva China tenemos que tener trabajadores chinos, y para tener trabajadores chinos tenemos que tener convenios y derechos laborales chinos. Hay una estadística que dice que los más ricos ganaron un 6% más respecto al año anterior. ¿Cómo lo podemos hacer para repartirlo un poquito mejor esto? Mire usted, hay que quitarles el poder. Y estamos inmersos en ese proceso, es una palanca, es un mecanismo que además, en tanto que las reformas de ajuste empeoran la situación económica, al día siguiente tienes que hacer más recortes, es su propia lógica, no es algo que no esté previsto. Ellos saben perfectamente que cuanto más recortan, menos capacidad de ingreso tiene el Estado, y por lo tanto se ve, digamos, compelido a tener que hacer más recortes, como le está pasando a Grecia y a España. Es todo una estrategia de desmantelamiento del modelo de sociedad.
grandes compañías, Endesa y Iberdrola, quieren que suba. No cuesta más caro producir la electricidad, no cuesta tanto como plantean las grandes compañías, sino que lo que utilizan es una subasta con trampas para subir el precio y provocar que a los consumidores luego nos cueste más cara la electricidad. Si el gobierno quiere, puede cambiar la ley, puede cambiar el sistema que rige cómo hay que fijar el precio de la tarifa que paga el consumidor doméstico. El gobierno no lo está haciendo, como tampoco lo hizo el Ejecutivo anterior, porque prefiere satisfacer los intereses del sector energético de nuestro país, que está cometiendo trampas, que está cometiendo un fraude a los consumidores con el protocolo de establecimiento de la tarifa. Lo importante es que aquí lo que hay es una estrategia económica, no se trata de una conspiración, se trata de que el capitalismo funciona así. Nos han desindustrializado durante mucho tiempo por una cuestión de funcionamiento del capitalismo. Alemania ya vende los coches de alta gama, Alemania ya vende los helicópteros, los aviones, los productos de alta tecnología, y nosotros no querían que nosotros fuéramos sus competidores. Esa realidad en la que hace que ahora busque un nuevo modelo de crecimiento. Y ese modelo es el que decía Guindos, es un modelo basado en exportaciones basadas en bajos salarios. Así de sencillo. Es un modelo competitivo que además no tiene visos de poder funcionar. Al final pierden los trabajadores de todas partes del mundo que compiten entre sí en un proceso de capitalismo de su propia lógica de funcionamiento. Usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. Para conseguir ese modelo de crecimiento hay obstáculos. Esos obstáculos es lo que se están cargando. Esos obstáculos son los sindicatos, pero hay más obstáculos. La sanidad pública, la educación pública, los derechos civiles. Me resulta muy llamativo que esos grupos y esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios. Bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. El intento es claramente restringir los derechos civiles para infundir un miedo y que la frustración dominante actualmente en la sociedad se convierta en resignación. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. De verdad, o sea, a mí que este señor diga que la dación en pago no es una solución, desde luego a nosotros nos reafirma plenamente. A la hora de plantear una resistencia y un plan de acción contra todo esto, hay que tener por lo menos claro cuál es la estrategia de ellos, y está muy clara. Han dinamitado las relaciones laborales, que es totalmente distinto. Han dinamitado las relaciones laborales para que ya no sea nada más que una lucha abierta a modo de masacre. Aprovechar el miedo de la población e intentar segregar a todas las organizaciones de trabajadores en pos de conseguir ese objetivo. Insisto, ese es el objetivo, esa es la estrategia, y no es una conspiración, es que el capitalismo funciona así. Estamos ante un poder fuera de la ley. Bancos, gobierno, instituciones. Los tres poderes del Estado tienen manifestaciones clarísimamente fuera de la ley. La legalidad que representa la Constitución es algo que está todos los días violado, permanentemente.
Estamos, por tanto, en un estado de excepción donde el poder y el gobierno están fuera de la ley constitutiva del Estado. Esto quiere decir algo muy claro, tremendo. No existe el Estado de Derecho. Existe el estado de sitio de un poder económico que entra en su país como un ejército de invasión. Punto. Ante esa situación no cabe nada más que una salida, apelar al pueblo. Pero aquella parte del pueblo que tenga dignidad, que no todo el mundo la tiene. Sin que un pueblo se dé cuenta de esta situación que estoy describiendo y no sea capaz de cortarla, esto no tiene solución. Este ritmo alegre voy a cantar, no muy difícil de bailar. Todo consiste en querer levantar la cabeza arriba, luego lo demás. Busquen su pareja, vengan pa' acá, cójanse del brazo y abránselo más. Bailadores no pierdan con papacito pa'lante, ninguno pa' atrás. Y a la calle, ay qué bueno que ya nos da el aire. A la calle, ay qué bueno que ya empieza el baile. Vengan pa' acá los abandonados, los de gracia y con los maltratados, los desamparados, los más entonados. Ay, qué gustico llevando el compás. Cuidado, cuidado, los aprovechados, los espabilados, los encapuchados, los disfrazados, los embalsamados, los encangrejados que bailan para atrás. Y a la calle, ay, qué bueno que ya nos da el aire. A la calle, ay, qué bueno que ya empieza el baile. Ay, a la calle, ay, qué bueno que ya empieza el baile.